Volvamos de nuevo al ejemplo del fotodiodo operando en modo de fotocorriente. Un amplificador de transimpedancia convierte esta corriente en la tensión de salida V sub O. Este circuito opera en tiempo continuo, esto es, la respuesta del sensor está definida en cada instante de tiempo. De modo que si los cambios en I sub pH son mucho más lentos que las constantes de tiempo del circuito, o sea, que si los efectos de la capacidad parásita del sensor y del ancho de banda limitado del amplificador operacional son despreciables, entonces la respuesta va a seguir el estímulo sin un retraso aparente. En este otro circuito, la fotocorriente se inyecta a un amplificador de transimpedancia capacitiva, CTIA. La operación de este circuito es en tiempo discreto, o sea, la respuesta del sensor solo será válida en determinados instantes de tiempo separados por un periodo T sub S, que es el inverso de lo que llamamos frecuencia de muestreo. Si los cambios que ocurren en I sub pH son suficientemente lentos comparados con esta frecuencia de muestreo, y podemos considerar que a lo largo de todo el intervalo que va desde nt sub s a n+1 t sub s, la fotocorriente es constante, la respuesta del sensor vendrá dada por la siguiente expresión. Hemos considerado que el duty cycle de la señal de reset es del 50%, de modo que el tiempo de integración es precisamente la mitad de t sub s. Si visualizamos las formas de onda, vemos claramente por qué V sub O no es válida en cualquier instante de tiempo, sino solo en los múltiplos de t sub s. Podemos comparar estos dos circuitos en términos de su relación señal-ruido, siguiendo un procedimiento similar al que se sigue en esta referencia. Supongamos que la señal luminosa está modulada en intensidad por una envolvente sinusoidal que desemboca en que la corriente fotogenerada sea una sinusoide con un offset I sub pH0. De modo que la fotocorriente efectiva que emplearemos a efectos del cálculo del SNR será el valor RMS de I sub pH. Por supuesto, la frecuencia de esta sinusoide está muy por debajo de las frecuencias propias del circuito en tiempo continuo y de la frecuencia de muestreo del circuito en tiempo discreto. Tenemos entonces que para el circuito que opera en tiempo continuo, la razón señal-ruido viene dada por esta expresión. En el numerador aparece la corriente efectiva al cuadrado y en el denominador aparecen las contribuciones al ruido. El primer término es la densidad espectral de ruido térmico asociado a la resistencia RF, expresado en corriente, y el segundo, la componente del ruido shot de la corriente del fotodiodo, a la que se ha añadido la contribución de la corriente oscura. Hemos considerado aquí que el op-amp no contribuye al ruido. Para el segundo circuito, que opera en tiempo discreto, tenemos la siguiente razón señal-ruido. Ahora los términos que contribuyen al ruido son el ruido de reset, también conocido como ruido KTC si está referido a la carga, y el mismo término correspondiente al ruido shot del fotodiodo de antes. Si comparamos el comportamiento de la relación señal-ruido en ambos casos en función del ancho de banda, vemos que existe un determinado ancho de banda por debajo del cual el circuito en tiempo discreto tiene una mejor SNR, y por encima, el SNR del circuito en tiempo continuo es mejor. Sobre la gráfica podemos ver los valores que hemos dado a los diferentes parámetros para representar la curva en MATLAB.